Más vale, esa es la respuesta que quería. Bien, bueno, entonces, como siempre, antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar? ¿Algo que, etcétera? Bueno, entonces voy a seguir adelante, después de tomar un poco de té. Mi garganta todavía no está del todo recuperada, pero eso me ayuda. Em, bien, voy a presentar y estaría buenísimo que les comparta la pantalla, ¿no? Si no la veo yo solo y ustedes se la imaginan. Mm, Sería divertido. Eh, a estimular la imaginación, ¿no? Qué mejor que estimular la imaginación de los alumnos. Bien, excelente. La clase pasada, la clase que tuvieron conmigo, empezamos a ver Cloud Computing como plataforma para, o plataforma en general para montar nuestras aplicaciones o desplegar nuestras aplicaciones o construir aplicaciones sobre la misma y para entender un poco de qué se trata, ¿no? Hemos hablado voy un poquito atrás de este slide, eh, la sección ¿para qué uno querría adoptar o utilizar la nube? Hablamos de la planificación de la capacidad y la posibilidad de poder implementar esta match strategy que denominamos eh, de forma tal de acompañar con pequeños incrementos en nuestra infraestructura o decrementos en nuestra infraestructura, acompañando a la demanda a la que nuestro sistema ha sometido, de tal manera de no gastar de más ni de menos en lo posible en, en lo que es el mantenimiento de la infraestructura. Dijimos que Match Strategy se lleva bien con Cloud Computing, hablamos un poco de la teórica reducción de costos, o dónde podría venir la reducción de costos. Hablamos de esto que yo creo que les mencioné como parte del chamullo de venta en su momento. Calculo que ahora también de Cloud Computing como plataforma, las organizaciones que lo desean adoptar. Hablamos de la escalabilidad bastante la clase pasada. eh, Asociado eso a responder a fluctuaciones en el uso de los servicios. Y esto de evitar grandes inversiones al comienzo de un proyecto o del desarrollo de un producto, ya que uno puede empezar con lo mínimo necesario y en cloud computing dejar de usarlo cuando uno desea si es que la cosa no funciona. Digo, si el negocio no funciona. Y alguien había preguntado hacia el final de la clase pasada cómo había sido que se dio la adopción de cloud computing em, y la moda, cómo fue que se impuso. Y para responder esa pregunta, creé este horrible slide, pero sepan disculparme, lo hice hace unos días y dije, bueno, después le pongo formato y me olvidé, básicamente. Pero lo importante es que acá está la información o a través de la cual quería pasar y contarles lo que yo sé al respecto de esa pregunta que me hicieron. Em, Puesto que, bueno, cuando Amazon en el año 2006 sacó los primeros servicios, esto lo vimos en uno de los primeros slides de esta presentación, cuando Amazon sacó uno de los primeros servicios de cloud computing, el primer servicio de cloud computing, Amazon Web Services, en esa época yo estaba ya trabajando en ámbitos profesionales en donde se empezó a hablar de esto, de cloud computing. Y más o menos fui viviendo toda esta línea de tiempo. Para explicar por qué pegó fuerte en su momento, yo creo que hay al menos dos ejes para entender eso. Uno es esta tablita que está a la izquierda, en donde hablamos de em, cuatro factores distintos, al menos. Creo que se podrían agregar más, pero yo seleccioné los que en mi experiencia vi más fuertemente
que impactaban en la industria. Más allá de donde yo trabajaba, que sí también impactaba por todo lo que yo veía y leía en aquel momento. Uno, obviamente, es el factor económico, el argumento de venta, si quieren, o de atracción que tenía la nube de pasar un enfoque, bueno, acá está escrito en, en acrónimos, ¿no? CAPEX es Capital Expenditure y OPEX es Operational Expenditure, es decir, pasar de un gasto de capital inicial, cuando uno crea su propio data center o compra las propias máquinas para poner una sala de servidores, como contamos la semana pasada, a pasar a Operational Expenditure, es decir, gastos en operacionales periódicos, por ejemplo, mes a mes, con una factura de alquiler de hardware, que es más o menos lo que es cloud computing, no estoy siendo muy grosero con esta reducción de conceptos, pero bueno, esta es la idea central, ¿no? Desde el punto de vista económico, pasar de gastar plata al inicio y después mantener toda esa infraestructura mes a mes, a solo mantener infraestructura o alquilar infraestructura mes a mes. Esa fue una de las cosas que pegó fuerte, al menos en la cabeza de quienes tomaban las decisiones desde el punto de vista económico en las empresas y las organizaciones en general. Luego la elasticidad, que ya hemos hablado, ¿no? Poder aumentar y quitar eh, instancias, nodos, hardware de forma muy fácil. Ya le hemos dedicado bastante la clase pasada a eso. Hay algo que no se debe menospreciar de la nube, ya en sus primeras versiones, había data centers situados en ubicaciones geográficas muy diferentes y que proveían los mismos servicios. ¿Qué significaba eso? Y que están, bueno, provistos obviamente por el mismo proveedor, ¿no? Ustedes agarraban a Amazon, Microsoft, cualquiera de esos proveedores iniciales y tenían data centers en el este de Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, en algún lugar de Europa, en algunos ya en Sudamérica, otros también en Canadá, algunos más en algún lugar de Asia. Y eso hacía que si uno disponía de una aplicación que necesitaba llegar a usuarios repartidos en el planeta, podía replicar su infraestructura o sus aplicaciones, mejor pensemos en términos de aplicaciones desplegadas en esos distintos puntos geográficos, y bueno, ganar en performance principalmente para los usuarios, en ahorros quizá de costos de transmisión de datos, etc. Eso fue otro argumento que llamó mucho la atención en aquel entonces. No digo que hoy hayan dejado de serlo, ¿no? Pero por ahí me estoy concentrando en los primeros años, los primeros 10 años desde la irrupción del cloud computing. Y el otro detalle que se fue construyendo ya más a lo largo de los años, yo diría a partir de 2010 más o menos, fue que estos proveedores de cloud computing fueron sumando servicios a su plataforma. Dejaron de ser ya no un hosting de máquinas virtuales y de almacenamiento y de algún servicio básico como colas de mensajes, sino hacer un ecosistema, como dice acá, de servicios, donde uno montando su aplicación en esa nube podía consumir servicios de DNS, servicios de almacenamiento, como dijimos antes, servicios de procesamiento de video, de extracción de subtítulos de un audio, servicios de luego de inteligencia artificial, servicios de NoSQL, bases de datos NoSQL de distintos sabores, servicios específicos de cache para almacenar en algún cache puntual según nuestra estructura de datos, la información o los datos que necesitemos, servicios de base de datos relacionales, servicios de replicación, y así puedo seguir media hora hablando de los distintos tipos de servicios que se fueron sumando a cada uno de los proveedores y que hacían que las aplicaciones montadas ahí adentro se vieran tentadas a usar esos servicios porque, bueno, les reemplazaba, les simplificaba implementar, por ejemplo, el procesamiento de videos, ¿no? Puede ser algo no trivial cuando es muy específico, cuando hay casos muy puntuales. Bien, y acá, ya, esto creo que son 4 ejes que hicieron que la nube tenga éxito, o que creemos que no solo nosotros, ¿no? Pueden buscar bibliografía y van a encontrar algo parecido a esto. Y luego respecto a la adopción en sí, si bien al principio, ¿no? Año 2006, 2007, se hablaba de estos nuevos servicios en la nube y algunos aventureros se animaban a probar,
obviamente era una etapa muy inicial, y lo que yo sí he vivido en esa época, y que está ahí escrito, y no solo porque yo lo he vivido, sino porque era lo que se hacía, las empresas grandes no se animaban al comienzo, y lo que hacían era como mini proyectos pilotos, ¿no? A ver, utilicemos el servicio de máquina virtual, una máquina virtual para hostear una API, por ejemplo, y que tenga una base de datos. Y a ver si funciona en la nube, como diciendo, a ver si esto, ¿qué onda? Y bueno, a ver, probémoslo, a ver cuántos requests se banca, cómo, y así, mini proyectos pilotos para hostear pequeñas partes, quizá de un sistema mucho más grande que tenía la empresa, ¿no? O para proyectos de costado que no tenían tanta relevancia como el sector core del núcleo de la empresa, que estaban montados on-premise, es decir, en los data centers propios de la empresa, en aquel entonces. Y lo que sí también se fue gestando también por aquella época, las startups, ¿no? Las pequeñas empresas que comenzaban con una idea y, bueno, la iban desarrollando. En la década del 2000 y la siguiente también, las startups también fueron una moda al margen de cloud computing. Les aseguro que en la década del 90 al menos, yo, bueno, por ahí sí trabajé en algunas cosas profesionalmente, pero no estaba mucho el concepto de startup y de... eh, hasta el año 2005, un poco antes, el concepto de startup y demás estaba muy incipiente, por supuesto que había, pero nada que ver con lo que se vino después. Las startups, las pequeñas empresas que a partir de una idea germinal iban desarrollando de a poco y publicándose en distintos lugares, etcétera, ahí se hicieron eh, más, no sé si conocidas, pero una técnica de montaje de empresas mucho más frecuente. Y esa asociación entre empresas pequeñas e incipientes y ahora la existencia, en esta fase final de la década del 2000, la existencia incipiente de la nube, con con el argumento de OPEX, ¿no? Y que no hay que poner capital inicial grande para poder desplegar algo, fue una combinación que dio muchos frutos, o que se hizo muy tentadora, y que le dio mucha plata a los proveedores de cloud computing. Porque si bien las startups eran chiquitas y gastaban poco, eran miles, decenas de miles probablemente alrededor del planeta. Bueno, fuimos avanzando ya. Yo he participado en algunas de estas cosas, de pilotos, ¿no? En startups en esa década. Sí, a partir del 2010, la década esa que empezó ahí, en 2010, lo que sí vi proliferar un montón, ya a 2007, 2008, por ahí, también, a partir de esos años, bueno, dale, vamos a montar o vamos a, en las empresas más grandes, corporativas, las corporaciones, vamos a hacer proyectos de migración de nuestros sistemas a la nube, o de empezamos un nuevo proyecto y ya directamente lo hacemos en la nube para acompañar a las otras aplicaciones que ya corren en premise. Como ya confiando bastante más el entorno corporativo en lo que eran esas plataformas. Una complejidad en aquella época era importante. Hoy en día cambió mucho la mentalidad de cómo se construyen las aplicaciones, y entonces cosas como stateless uno casi que las da por sentadas, y en aquella época era una cosa, un zoológico de aplicaciones que eh, empezaron siendo una aplicación de consola, un command line, un script de shell, y terminaron siendo un monstruo distribuido en un data center on-premise, y después eso querían migrar a la nube, y una cosa, bueno, hemos sufrido mucho. Esto se siguió dando en los años siguientes, y bueno, ya a partir del 2020, y la pandemia, un poco antes también, ya cloud es como que se hizo lo natural. Vas a empezar algo nuevo y lo primero que no digo que lo hagan todos, ¿no? Digo que es muy natural ya para cualquier corporación, startup o no, decir, bueno, iniciamos un desarrollo de un nuevo sistema, ¿dónde lo desplegamos? Y una de las alternativas principales a considerar, si no la principal, es la nube. Después hay que ver qué nube, qué proveedor, etcétera, ¿no?
pero es al menos una alternativa. Y de las principales. Y después está toda esta partecita de acá abajo, que no quería olvidarme, que es todo el negocio, por supuesto. Todos sabemos que esto es un negocio, ¿no? Además está decir desarrollo de software en general y, y todo lo que lo rodea, el software, al software en general. Un montón de condimentos que les dio de comer a muchísima gente y que como que aumentó el hype y la emoción de la nube, la nube, la nube. Se puso de recontra moda el speech o que hablamos en el slide anterior de la nube es agilidad, la nube es innovación porque tiene nuevos servicios y te permite responder rápido al cambio y bueno, todas esas cosas y se empezó a mezclar con las metodologías ágiles. Algunos decían que eran ágiles por estar en la nube, una locura total. Pero bueno, lo lograron hacer muchas consultoras, muchas empresas que hacen certificaciones, muchos departamentos enteros de desarrollo de software de empresas, consultores de software, por supuesto, para vender esta idea. A veces se implementaba bien y otras veces era solo chamullo, solo palabras, ¿no? Pero bueno, con esto como que dice acá, se crearon certificaciones de la nube, certificaciones de la agilidad de la nube, de todo. Y las consultoras han podido vender consultoría sobre migrar tu producto a la nube, cómo mantener tu producto en la nube, cómo ser ágil en la nube, cómo ser nube en el ágil, no sé, pues ya cualquier cosa. No digo cualquier cosa despectivamente, sino que se hizo un negocio enorme y ahora creo que incluso hay menos de lo que hay antes, de lo que hubo hasta el 2020 o por ahí. Creo que hay un poco menos de explotación de este negocio, pero siempre está, por supuesto. Y sí, hoy en día es la nube, como dice acá, en general, no en el 100% de los casos, por supuesto, pero es el estándar dominante de plataforma de despliegue de software distribuido al menos. Así que bueno, esa es la historieta que les puedo contar yo desde mis vivencias y desde lo que fue en general el movimiento en estas décadas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Tienen algún aporte? ¿Han vivido algo de todo esto? No, yo había preguntado esto porque en la oficina se charla continuamente de este tema. Como que hubo un boom hace unos años, está esa leyenda y quería saber bien de qué se trata. Sí, sí, yo creo que vas a vivir muchas de estas vos seguramente. No con cloud computing, pero probablemente con cualquier otra cosa, como ahora es AI, como más allá de donde termine, ¿no? Como lo fue microservices o microservicios, tal vez todavía lo es. Como, no sé, en su momento fue desarrollo orientado a objetos, que era la revolución del universo, parecía, en su momento. No digo que no haya sido, digo que cómo se tomó en el ambiente de desarrollo de software. Y así miles de estas modas, o como quieren llamar, los patrones, ¿no? También en lo que fue un momento, si no construías todo tu sistema con patrones, te miraban mal. Cripto también puede ser, Marco, sí. Y claro, cada vez que se pone de moda alguna de estas cosas, todo el mundo trata, no sé si todo el mundo, pero muchos tratan de aprovecharlo y construir cosas alrededor de ese hype, de esa emoción, de esa moda, para vender alguna cosita más adicional. Bueno, si no tiene ningún comentario más, seguimos. No sé si hay alguna pregunta puntual que tenías, Mauricio, vos, al margen de todo esto que yo he hablado. No, nada tan específico, no. Está bueno, gracias. De nada, continuamos entonces. Un panorama además muy general va a ser esto, y quizás se van a quedar
con bronca por lo genérico que son las próximas slides, pero de dar una idea de cómo es que están construidas estas plataformas del lado del proveedor, ¿no? No es magia, pero bueno, se requirieron muchos años y muchas décadas, diría yo, para lograr tener, llegar a tener, no lograr, llegar a tener, porque eso fue lo que sucedió, se llegó a tener infraestructura y tecnología que permitió construir las nubes. Y hay tres pilares, o al menos dos. El del medio a veces algunos los discuten. Uno de los pilares es la construcción de software y hardware que permita agrupar componentes, ¿no? Hay tanto software como hardware que permite eh, colocar cosas en lo que nosotros llamamos clusters, colocar máquinas, colocar procesos, colocar discos, memorias, bancos de memoria, RAIDs, no sé lo que sea, en clusters, unidades lógicas que permiten agregar y quitar componentes y se comportan todas, ese clúster se comporta como una única cosa, ¿no? Como un clúster de web servers, para el que lo consume desde afuera, no importa, uno le tira un request y devuelve, no importa quién lo consume, quién lo tome ese request, basta que me respondan. Y así lo mismo con clúster de cualquier cosa. Entonces, se fue desarrollando a lo largo de las décadas, no quizá pensando que un día va a existir cloud computing, ¿no? Pero sí se fue desarrollando tecnología, reitero, tanto hardware como software, que permite el armado de clusters. Otros llaman pools, bueno, lo que sea. Clusters es una tecnología, o clustering es una tecnología que definitivamente han permitido la construcción de estas plataformas que están llenas de recursos físicos y software por todos lados. El otro gran pilar es esta idea de la virtualización de software. Esto de en una máquina física poder, por ejemplo, en una máquina física, poder montar múltiples máquinas virtuales y que para los consumidores sean es como si fuesen distintas máquinas físicas, uno no podría distinguir como usuario, en principio, ¿no? Bueno, sin hacer cosas demasiado específicas, no podría distinguir si está usando una máquina virtual o una máquina física. Y la gracia de todo eso es que el hardware se comparte. La platita que uno puso en este servidor físico, como proveedor de cloud computing, la puede usar para brindarle servicio, por ejemplo, a 4 personas, usuarios o clientes distintos que quieran 4 máquinas. Y todas compartiendo el mismo hardware físico. Hay un montón de tecnología, de conceptos dentro de lo que es virtualización, como este hypervisor que está acá en el dibujo, que es un componente de hardware y de software que bueno, ejecuta este mapeo entre mundo virtual y mundo físico, pero no nos vamos a meter en ello. Y sí, Agustín, todos estos, los tres conceptos que están acá son conceptos un tanto antiguos, que se vienen desarrollando desde hace muchas décadas. Habría que ver, yo no recuerdo cuándo se empezaron a hacer populares las máquinas virtuales, cuándo se empezaron a desarrollar los primeros clusters, pero probablemente los primeros clusters daten de hace 50 años atrás, mínimo, o la tecnología para hacer clusters. Y después hay otra tecnología interesante, que nunca fue demasiado popular, o al menos no en el mercado mainstream, que es este de grid computing, grid de grilla, ¿no? En el cual se crean redes de computadoras mezcladas con estos nodos de control, que es un hardware específico, para resolver tareas específicas. Y se repartían en pedacitos esas tareas, o una tarea grande la repartían en múltiples tareas pequeñas, subtareas, y la ejecutaban en paralelo todas las máquinas que participaban de la grilla, digamos. Y ese trabajo era repartido y coordinado por estos nodos de control. Y esos nodos de control existen de vuelta como software y también existen como hardware. El punto es que los protocolos de comunicación
el hardware específico que se desarrolló para estos nodos de control, la forma de comunicación, el hardware usado para la interconexión de todas estas cosas, está también en el corazón de las plataformas de cloud computing. Se usa para, bueno, implementar ciertos servicios o comunicar distintas partes dentro de un data center, etc. No soy un experto en esto, pero sé que se usa. Así que bueno, estos tres son pilares tecnológicos. Y después tenemos más conceptos, si quieren, que posibilitaron que exista en la nube. Hay cosas medio obvias, ¿no? Como Internet, la web, ya hemos hablado de estas dos cosas en las clases de REST. La tecnología específica de data centers, no solo las tres cosas que vimos antes, como conceptos y como realidades físicas de todo lo que se fue desarrollando a lo largo de las décadas, sino también esto de, se fue desarrollando tecnología, conceptos, ideas y estrategias para poder compartir, por ejemplo, energía entre los componentes de hardware de un data center, poder desarrollar métodos de acceso seguro al personal que tenga que acceder a esos data centers, donde hay información posiblemente de miles de clientes o millones de clientes diferentes. Toda la tecnología y redundancia asociada a la alta disponibilidad, bueno, todo lo que dice acá y todo lo que dice acá. Pero lo cierto es que la creación del cloud computing dio lugar a la construcción de data centers monstruosos en términos de tamaño y de poder, que forzaron a las empresas a tratar de ser cada vez más eficientes en el uso de energía, más eficientes en la compartición de recursos, y eso los llevó a desarrollo de tecnologías nuevas que hace 2 o 3 décadas no existían. Lo mismo con la refrigeración de los data centers, esto de las ubicaciones, que algunos lo quieren meter bajo tierra y cosas por el estilo, para lograr no gastar tanto en refrigeración. Bueno, multitenancy ya hemos hablado de qué se trata y, eh, y que está en el corazón como tecnología también. Y servicios también he hablado cuando hablamos de las modas, esto de que se han empezado a crear servicios dentro de las plataformas de cloud computing con muy diversas funcionalidades que permiten, a través de llamadas HTTP, por lo general, interconectar nuestra aplicación con todos esos servicios. Si no existieran estas Web APIs, REST APIs, el avance de HTTP como protocolo, difícilmente existiría este feature o esta funcionalidad de los proveedores de cloud computing. Bueno, le dije que iba a ser bastante general esto, ¿no? Que 2 slides mugrosos, pero no es nuestro foco meternos en la arquitectura interna de los proveedores de cloud computing. Nos parece más interesante meternos en las arquitecturas de las aplicaciones que podemos montar como consumidores de cloud computing en la nube. ¿Por qué? Y porque la enorme mayoría de nosotros va a trabajar más en, más en del lado consumidor de un proveedor de cloud computing que como parte de un proveedor de cloud computing. No significa que no lo puedan hacer o que no lo vayan a hacer, simplemente es la decisión que tomamos. Bueno, hay distintas maneras de consumir un proveedor de cloud computing, ninguna está bien ni mal, por supuesto. Y a su vez hay diferentes tipos de servicio que puede ofrecer un proveedor de cloud computing. Cuando digo tipos de servicio, me refiero a estos que están acá arriba: infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Y algo importante entender es que, por lo general, un proveedor de cloud computing provee más de uno de estos servicios. Algunos son infraestructura, otros son plataforma, otros son software.
según esta definición. Y son pocos los que solo ofrecen infraestructura como servicio, o solo plataforma, o solo software. ¿Los hay? Sí. Pero la mayoría tienen como una combinación de estas capas. Bueno, ¿qué significa todo esto? Los famosos modelos de delivery, o modelos en que el proveedor nos entrega su funcionalidad o sus servicios. Bueno, hay una serie de aspectos que uno tiene que administrar, manejar, hacerse cargo, mantener, cuando, por ejemplo, uno implementa el software en su propio data center, en su propia empresa, en su propio 100% hecho en casa, digamos, ¿no? Imagínense que queremos montar nuestro data center en nuestra empresa para, en ese data center, desplegar las aplicaciones que nosotros mismos construimos. Bueno, lo que es el cableado de red o las redes internas de ese data center, tenemos que hacernos cargo de eso. Los dispositivos de almacenamiento, discos rígidos, memorias, etc. Los servidores en sí, las máquinas físicas con CPU y todo lo que necesiten. Si quisiéramos virtualizar para aprovechar mejor los recursos físicos, debemos hacernos cargo del software y el hardware de virtualización, los sistemas operativos que requieren nuestros servers y nuestras máquinas en general, el middleware, referido a todo componente de hardware o software que ofrezca un servicio para, por ejemplo, interconectar computadoras, como puede ser un load balancer, un proxy, un gateway, en sentido genérico, no sé, un servicio de colas de mensajes, cualquier cosa. Podemos disponer de hardware y software que tenemos que comprar y mantener. El entorno de ejecución, ya sea, no sé, Java, .NET, JavaScript, Node.js, Go, no sé, lo que sea, múltiples de estos. La información, los datos en sí, las bases de datos donde vamos a almacenar eso, el software de base de datos. Y el código propio de las aplicaciones escritas en lenguajes de nuestra preferencia. Cuando tenemos software on-premise desarrollado por nosotros tenemos que desarrollar y comprar y mantener todo esto. En los proveedores de cloud computing que ofrecen infraestructura como servicio, el proveedor lo que ofrece son estos 4 aspectos de acá abajo, ¿no? Lo que es la red entre los distintos servicios o máquinas que estemos usando del proveedor, el almacenamiento, los discos adjuntos a esas máquinas, los servidores en sí, las máquinas virtuales o físicas que nosotros usaremos como consumidores, y la virtualización de esas máquinas si es que usamos máquinas virtuales. Entonces, el resto de las cosas nos encargamos nosotros. ¿Qué significa? Que por lo general, los proveedores que ofrecen infraestructura como servicio van a tener un servicio que nos dan las máquinas peladas, interconectadas, etcétera, pero sobre las cuales nosotros tenemos que hacer el resto, es decir, instalar el sistema operativo, el hardware, perdón, el software de base, que por ejemplo son web servers, como dije antes, load balancers, servicio de cola de mensaje, lo que sea, el runtime, las bases de datos y el código de aplicación. Acá, bueno, ya en este caso nos desligaríamos de otros 4 aspectos. Un paso más sería que el proveedor, además de esas 4 cosas, también se encargue de ofrecernos esas máquinas virtuales, con sistema operativo, con hardware de base instalado. Entonces ya no consumimos una máquina virtual como nosotros como consumidores, sino que directamente contratamos, entre comillas, un web server, por ejemplo, en lugar de tener que instalar el sistema operativo y luego el web server, a una máquina pelada, nosotros directamente decimos, bueno, queremos un web server. Y ya viene con todo eso, con el sistema operativo y el web server levantado. Y lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso es instalar en nuestro código, nuestra base de datos, nuestros datos específicos de la aplicación, a ese runtime o esa plataforma ya provista por el proveedor. Y el nivel de máxima delegación en el proveedor
Esto no solo lo hacen proveedores de cloud computing, sino cualquier empresa en el planeta que ofrezca software que se pueda consumir como servicio. Es básicamente eso, todo. Uno contrata el servicio de, qué sé yo, de inscripción de alumnos, lo delega completamente en otra empresa y esa empresa se encarga de, bueno, de recibir los requests, de almacenar la información. Yo solamente hago operación de esa aplicación, configuración de la aplicación, si quiero más performance, menos performance, si pago más, pago menos en función de eso, si necesito sacar reportes de la aplicación, etcétera. Pero todo el software, yo solamente consumo una página web o consumo eh, hago unos requests, una cosa con un software externo y el software se encarga de todo. Entonces, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio son los tres típicos modelos en que se puede consumir cloud computing. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Esto es Infrastructure as a Service, Platform as a Service y Software as a Service. De ahí los acrónimos. Acá hay algunos ejemplos. Reitero que gran parte de los proveedores implementan mezcla de estos tres o dos de los tres, etc. Y ahora en la próxima slide vamos a ver por qué. Pero bueno, acá hay ejemplos típicos. Por ejemplo, en infraestructura como servicio, no sé si se llegará a ver realmente ustedes, pero el proveedor de cloud computing tiene un server físico, sobre ese server físico montan múltiples servers virtuales, y eso es lo que nosotros consumimos como consumidores o clientes, el server virtual. Y en nuestro contrato, el contrato que hacemos con el proveedor de cloud computing, infraestructura como servicio, va a ser de este estilo. Va a ser, bueno, el producto que estamos consumiendo o el servicio que estamos consumiendo es un servidor virtual con 32 GB de RAM, 4 GB de almacenamiento local, una disponibilidad de 99.5% y un precio de 95 centavos por hora. Y 0,05 por gigabyte transferido fuera de la nube, ¿no? Son cosas típicas que suelen cobrar los proveedores. Yo consumo esta máquina virtual, puedo meterme en esa máquina virtual, instalarle un sistema operativo, un web server o lo que yo, mi aplicación, lo que necesite, y lo que voy a pagar es por hora y por información que entra y sale de la nube, digamos, a este server. Este es un típico contrato de infraestructura como servicio. En plataforma como servicio, para tratar de hacer la distinción, ahí la cosa cambia. Nosotros ya no tenemos idea si el proveedor tiene máquinas virtuales, máquinas físicas o lo que sea. Lo que nosotros consumimos es un entorno, otra vez, sigue siendo un servidor virtual a nuestros ojos, pero que ya viene preempaquetado con cosas. Esto, ambiente predefinido, listo para usar. Entonces, por ejemplo, el producto que contratamos es un application server, o podría llamarse web server también, con una plataforma de base de datos. Entonces, este entorno que nosotros vemos es un server, una base de datos y alguna cosita más. Ya no es que estamos pagando o no sabemos si tiene 32 GB de RAM, o si tiene 4 GB de disco, o qué. Eso no tenemos idea. No lo sabemos. No lo ofrece como parte del contrato plataforma como servicio. Pero sí ofrece, por ejemplo, contratos sobre la disponibilidad y sobre cómo escala. Cuántos requests, en función de cuánto lo uso, cómo va a responder o cómo se va a degradar, etc. Y por ejemplo, algo típico de hacer en estos casos es que se cobre también, por ejemplo, 45 centavos por hora cada 500.000 requests, ¿no? Si superamos los 500.000 requests, puede haber, en una hora, puede que haya que pagar adicional. Similar a un container, sí, Andrea, los proveedores podrían aprovecharse de la tecnología de containers para montar allí dentro todas estas cosas, sí, una plataforma. Exacto. Es bastante usado hoy en día. Y el último ejemplo sería el de software como servicio, en el cual
consumimos nosotros un servicio, que es por ahí unos endpoints HTTP o una página, una serie de páginas, y ahí ya no sabemos si es una application server, web server, si hay base de datos, qué tipo de base de datos, etcétera. Solo tenemos SLAs o contratos de response time, tal vez disponibilidad también, performance, y se suele cobrar solo por request. Y tal vez por nivel de disponibilidad, ¿no? Si queremos más disponibilidad, pagamos más. Si queremos más request por intervalo de tiempo, seguramente deberemos pagar más también, etcétera. Bien, para completar esto de los delivery models, lo que decía antes, se pueden combinar. Típicamente esto que está acá a la derecha es lo que hacen los proveedores de cloud computing. Tienen, porque deben tener en algún punto, servidores físicos, sobre ellos montados servidores virtuales, y esto en sí configura una infraestructura como servicio, podría exponerse como infraestructura como servicio. Y ya que tienen eso, pueden armar plataformas en el sentido de plataforma como servicio, para, bueno, combinar estos virtual servers con base de datos y las aplicaciones que sean en plataformas preempaquetadas. Y luego podrían usar esas plataformas preempaquetadas para sobre ellas montar un servicio escrito por ellos mismos, un software, una aplicación de propósito específico, y eso ofrecerlo como un software como servicio. Vieron que hay plataformas de pago que distintas organizaciones usan para decir, bueno, nosotros hacemos que tal cobre, no sé, la cuota de un club o la cuota de, de una organización o lo que sea, y se encarga un software especial, un servicio, no un software expuesto como servicio especial. Y entonces eso es un software como servicio, que quizás está provisto a su vez por un proveedor de cloud computing que tiene todos estos stacks prearmados. Bien, ¿alguna pregunta sobre los modelos de delivery? Bueno, otro aspecto que puede ser de interés es lo que se llama deployment model, como dice acá, tipo específico de ambiente cloud, distinguible por quién lo posee, por su tamaño y por su tipo de acceso. Las nubes públicas son las con las cuales yo he estado ejemplificando la mayoría de las veces, ¿no? Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle, no sé qué, IBM Cloud, no sé qué, perdón, no los recuerdo los nombres, soy malo para eso. Google Engine, App Engine, Cloud Engine, como sea, creo que no le pegué ninguna. Que son justamente de acceso público, cualquiera con conexión a internet que pague puede, puede usarlo, pero están expuestos en sí los servicios de internet. Lo poseen, las plataformas son, los dueños son empresas distintas a la nuestra, en la cual estamos montando nuestra aplicación, digamos. Son de gran tamaño, la mayoría, las más grandes del planeta, estas nubes me refiero. En contraste con, por ejemplo, una nube privada. ¿Qué es una nube privada? Una nube que su dueño es una única organización, posee la infraestructura, el software, los empleados, todos que trabajan en mantener esa nube. Esa nube, esta de acá. Y que está, cuyo tamaño es reducido o específico a las necesidades de esa organización.
Básicamente. Y por último, acá hay una mezcla, que es una organización que dispone de una nube privada, donde, por ejemplo, en esa nube privada, como ilustra este dibujito, puede almacenar su información más sensible que no quiere publicar o no puede, después hablamos de eso, que no quiere o no puede publicar en una nube pública, no puede, perdón, almacenar en una nube pública, es la mejor palabra, almacenar. Y el resto de sus servicios sí usa la conveniencia de la nube pública, que ya tiene desarrollados un montón, quizá más de servicios que lo que se puede tener en la nube privada. Bien. Sí, 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 lo sé. Y eso que es temprano, ¿eh? Son 9:20 recién. Acá queríamos llegar. Conclusión o corolario de todos estos slides que hemos estado viendo de introducción al cloud computing. Vamos a tratar de más o menos resumir muchas de las cosas que hemos visto. Y esto de qué beneficios tiene y qué riesgos o desventajas tiene el asunto de cloud computing. Porque por supuesto no todo es color de rosas. Y acá ya hemos hablado de la posibilidad de reducir las inversiones al comienzo, en la inversión de capital inicial, al usar la nube. Se supone que los costos son proporcionales al uso que uno le da. Cuanto más usa, más paga, pero cuanto menos usa, menos debería pagar. Acá hay una frase que me encanta, que es percepción de infinitos recursos. ¿En qué sentido? En que esto fue algo que pegó bastante también cuando se impuso como moda, cloud computing, que claro, uno pasaba de, bueno, en aquella época uno estaba acostumbrado a trabajar con las máquinas que tenía propio en su organización, perdón, su propia eh, data center, su propia sala de servidores más humilde, y sabía, tenemos 20 máquinas, pasemos un software de acá para allá, hagamos convivir estos dos para aprovechar mejor el hardware, y si tenemos que agregar, necesitamos 2 máquinas más acá, ¿qué hacemos? ¿Podemos reutilizar alguna de las que tenemos? No, hay que comprar, hay que salir a comprar. Bueno, hay todo un movimiento para comprar 5 máquinas más, etcétera. En cambio, lo que pegó en ese momento fue que uno empezaba quizás en la nube con un proyectito, con un solo web server en un clúster, y decía, esto está andando bien. Estaría bueno que puedas someterlo a una carga mucho más grande. Entonces, para hacer eso, quizás iba a una caja de textbots en la interfaz gráfica del proveedor de cloud computing, y donde decía un web server ponía 5, y a los 20 minutos había 5, o a los 5 minutos había 5. Y eso fue como, y en esto, pasar a tener que salir a comprar 5 servidores y conectarlos, cablearlos, setupearlos, instalarles cosas y demás, a tocar un cosito en la página web y que a los 20 minutos ya estuviera, fue para mucha gente un impacto positivo o algo hermoso, y decir, ¿y esto hasta cuánto da? ¿Puedo poner 200? Sí, puedo poner 500, sí, depende del proveedor. ¿Puedo poner 2000? Probablemente también. Cada, cada proveedor te va a facturar distinto y obviamente no hay infinitos recursos. Hablar infinito no tiene sentido acá, pero es como la percepción de que los sistemas más o menos medianos que requieren de clusters de, qué sé yo, 5, 10, 15, 20, 50, 100 servidores, 200, tranquilamente se pueden montar en la nube sin demasiado esfuerzo. Bien, bueno, esto es lo que acabo de decir. Abstracción de la infraestructura en el sentido que no mantenemos más y es como una simplificación, ¿no? No tenemos que arreglar el hardware que se rompe, por ejemplo. Solo nos enteramos que se cayó algo y después alguien está arreglando. Y la escalabilidad ya mencionada. Ahora, bueno, elasticidad, disponibilidad, sí.
por la redundancia, ¿no?, que tenemos disponible en la nube. Bien. Riesgos. Esta parte es un poco más interesante. La seguridad es un aspecto a considerar aquí, ciertamente, para muchas empresas y organizaciones en general, ya que, como dice ahí, en on-premises, desde el hardware hasta el software, hasta los datos que están ahí, son propiedad y responsabilidad. La seguridad de esos datos es responsabilidad de nosotros mismos, que lo estamos generando, manteniendo y guardando en nuestras bases de datos o almacenamiento. En cambio, el cloud computing, aquí ya es una responsabilidad compartida. Nosotros generamos y consumimos los datos, pero se terminan guardando en bases de datos o discos o dispositivos de almacenamiento del proveedor de cloud computing, que está en un data center al cual solo ellos tienen acceso, ¿no? Entonces, en teoría uno puede decir, yo estoy guardando la información de toda mi empresa súper sensible, con datos de gente alrededor del planeta, tarjeta de crédito, no sé lo que sea, en discos rígidos, en el fondo, que están en Dios sabe dónde, ni sé dónde está. Y que cualquiera podría acceder, cualquiera entre comillas, un empleado del proveedor podría accederse, llevarse el disco, no sé. Bueno, entonces ese es un dato a tener en cuenta. Y que entonces la seguridad de los dispositivos de almacenamiento y los datos en general pasa a ser responsabilidad conjunta de ambos, no solo ya de nosotros mismos. Bueno, ahí está, ahí dice. Pero el cloud tiene acceso privilegiado a los datos, puede tenerlo. Bien. ¿Cómo se suele paliar esto del lado de los proveedores de cloud computing? Bueno, ofreciendo contratos de nivel de servicio, contratos, SLAs, donde dicen, si llega a haber un leak de información o si se mezclan tus datos con lo de con lo de otro cliente, o un cliente ve datos tuyos y bueno, se supone que el contrato debe establecer penas, resarcimientos, etcétera, para ese caso. Lo mismo que para lo que es, por ejemplo, la disponibilidad y cualquier otra cosa que se pueda medir, ¿no? Uno podría usar el SLA con el proveedor de cloud computing para asegurarnos de cierta disponibilidad. O sea, mira, yo necesito mínimo, no sé, 3 9 de disponibilidad en este servicio. Si me lo puedes dar, hacemos el contrato y yo lo proveo. Sí, José. Ahí voy a hacer la pregunta polémica, porque estaba esperando justo que comentaras esto. Igual, viste lo que pasó en estos días hace 3 semanas, ¿no? Con Amazon Web Services. Sí. Me da curiosidad porque ellos tienen como el contrato del SLA que dice que van a tener el availability altísimo y el resto, pero después te hacen como medio la trampa de que, che, se cayó todo, estamos haciendo el laburo por levantarlo, pero igual te estoy respondiendo que el servidor está caído y por lo tanto estoy cumpliendo con el contrato. Así que ahí trucazo. es como meten ese trucazo que es tremendo, me parece espectacular. Pero Sí, afectan durísimo la operatoria de otras compañías. sí, no sé, te soy sincero, no me metí mucho en este último outage que hubo de AWS. Lo sufrí en parte porque, bueno, justo donde estoy trabajando, tenemos cosas en AWS, en US East One, que fue la región que se cayó. Pero no sé cómo se terminó resolviendo. Yo sí recuerdo de veces anteriores en donde hubo resarcimiento económico de AWS hacia muchos de los afectados. Recuerdo incluso alumnos de este curso, estoy hablando de 3 o 4 años atrás, creo que fue en pandemia, que ellos comentaron que, bueno, tenían una pequeña startup justamente sobre la nube y estuvieron como un día y medio sin servicio y Amazon les devolvió no sé qué porcentaje de la factura de ese mes.
O le reconoció en la siguiente factura, le descontaron el 50%, algo por el estilo. Eran unos cuantos dólares. Miles de dólares. No sé, ahí lo que yo no recuerdo es, perdón, lo que sí recuerdo en ese caso es que ellos no iniciaron nada del lado del consumidor, como que Amazon se los dio, hizo como lo aplicó algo en general a muchos de los consumidores que fueron puntualmente afectados. Ahora bien, no sé si desde ese entonces ahora han cambiado esos contratos para hacer esta astucia que me estás comentando vos. Pero yo sé que grandes empresas han tenido descuentos en su facturación significativos por ese outage de ese día, que duró no sé cuánto, si llegó a durar un día. Creo yo entender que las empresas que tienen un contrato específico, no el SLA que nosotros por ahí como estudiantes o docentes de este curso vamos y empezamos a usar un par de servicios locos en la free tier, ¿no? del servicio de cloud computing. Nosotros no tenemos, quizá no nos vamos a ver beneficiados de eso, pero las empresas que tienen contratos específicos, SLAs 1 a 1, digamos, AWS con la empresa. Imagínense que, no sé, Netflix no es que consume los servicios de AWS usando el contrato público que aparece en la página. Tienen un contrato especial o distinto, diferencial, con horas de soporte y demás de parte de AWS específicas. Lo mismo, medianas empresas también, que conozco. Pero bueno, es lo que te puedo decir. Estoy seguro que hay algo de lo que vos decís, que en los últimos años, después de las veces que tuvieron problemas, deben haber modificado algo en los contratos públicos, en los contratos normales, vamos a decir, para que no pierdan más guita de la que han perdido. Igual olvídense de que pierden guita, ¿no? O sea, sí, quizás tiene que volver un poco de plata cada tanto, pero según dicen... O sea, terminan perdiendo más por lo que no hacen, por tener los servicios apagados, que por efectivamente lo que pierden. Puede ser. Pagando Sí. las indemnizaciones. Seguramente. Lo que yo entiendo es que al menos a los grandes proveedores de cloud computing les va muy bien. Demasiado bien, aparentemente. Bueno, un detalle del cual no hemos hablado, creo, hasta ahora, es que si ustedes toman dos proveedores cloud distintos y supónganse que empiezan a construir su aplicación o su sistema sobre uno de ellos, y el día de mañana dicen, ay, me quiero pasar al otro. Bueno, dependiendo de cuánto nos hayamos acoplado a los servicios específicos del proveedor de cloud computing que elegimos usar en primer término, va a ser fácil o difícil, o cuán difícil va a ser sacar nuestro software de ese proveedor de cloud computing y ponerlo en otro. La realidad es que, si bien en funcionalidad están más o menos cerca los grandes proveedores de cloud computing, ¿no? No sé, Amazon, Microsoft, Oracle, IBM, todos ofrecen más o menos los mismos servicios, con distintos nombres, con distintos contratos, qué sé yo, pero más o menos la misma funcionalidad. Ahora, lo ofrecen de manera tan diferente, cada uno de ellos, que es muy difícil, si uno está muy acoplado a la forma de consumo de los servicios de un proveedor, pasarse a otro. Hubo gente y sigue habiendo gente que quiere estandarizar la forma en que se prestan servicios en cloud computing, pero hasta ahora no han tenido nada de éxito, ni creo que lo vayan a tener, porque justamente parte del negocio de cada proveedor es diferenciarse del otro. Y parecerse demasiado no les conviene, ¿no? Si hay dos proveedores que operan, imagínense, si Amazon y Microsoft operaran bajo el mismo estándar de provisión de servicios, entonces consumir un servicio en Amazon sería exactamente lo mismo, la misma interfaz HTTP que consumir un servicio en Microsoft. Y uno podría decir, ay, no me gusta Amazon, me voy a Microsoft, o viceversa. Bastante fácil. Y eso, obviamente, que ninguno de los dos lo quiere.
quieren agarrarse y agarrar a los customers que ya tienen lo máximo posible, como cualquier empresa. Fidelizarlos, que se acoplen a full a todos los servicios, ofrecerle más servicios y que peguen sus aplicaciones a esos servicios de forma tal de que puede ser muy difícil de salir. Y nosotros como consumidores tenemos que ser conscientes de eso. Es decir, si nosotros decidimos acoplarnos fuertemente a las interfaces de los servicios de un proveedor, saber que lo estamos haciendo y saber que no vamos a poder salir a menos que pongamos mucho esfuerzo, tiempo y dinero probablemente. Es una estrategia, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, yo me caso con este proveedor de cloud computing y de esa manera aprovecho la velocidad de desarrollo, ¿no? Porque va a ser rápido y pegarse sin pensar demasiado las interfaces, sin poner una capa de abstracción, sin nada. Pero bueno, a futuro va a tener la eventual posible desventaja de que no vamos a poder salir y si queremos salir va a ser muy difícil. Si la portabilidad es baja entre proveedores cloud es un hecho y es un riesgo a tener en cuenta. Y uno que me gusta mucho es cuestiones legales. Sí, señor. Hay organizaciones que directamente por normativas del país o incluso normativas internas de la empresa, no pueden utilizar un proveedor cloud que tenga el data center en otro país o en ciertos países, porque, bueno, hay reglamentación del país o de la empresa que lo impide. El caso típico es que, no sé, un país dado no pueda, por ejemplo, montar los servicios o los sistemas de gobierno que usa el gobierno o el Estado para proveer servicios a sus ciudadanos y que la información de los ciudadanos se almacene en otro país, se almacene en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Si nosotros estamos en Argentina, por ejemplo, quizá no podemos montar o almacenar datos, ciertos datos de los ciudadanos como un sistema del Estado en otros países. O sistemas de Estados Unidos que quieran, imagínense, utilizar el data center de Amazon en China para poner la base de datos de ciudadanos. No sé, estoy inventando, ¿no? Entonces, hay reglamentación, leyes del país dueño de los datos que quizás impiden el uso de un proveedor o de ciertos data centers de un proveedor. Y eso puede ser algo que directamente te deje afuera de utilizar cloud computing, según la naturaleza de tu negocio. Y hay un detalle muy interesante, que es este. Hay algunos países, como Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, que posee también leyes que permiten ante el pedido de ciertos órganos gubernamentales, como pueden ser el mismo gobierno, la CIA, el FBI, bueno, todas esas cosas, ante pedidos de ciertas organizaciones, revelar datos, cualquier dato que esté dentro de un data center. Entonces, puede que, según la naturaleza de nuestro negocio, nosotros no querramos que ni en ese caso se revelen los datos de mis usuarios o de mi negocio, de lo que sea. Entonces, si yo tengo un data center, si yo decido instalar o guardar los datos de todos mis usuarios o de lo que sea, los datos de mi sistema, en un data center de Estados Unidos, bueno, un detalle, quizás nunca suceda, y si sucede tampoco sea grave, pero un detalle es que podría el gobierno de Estados Unidos o la CIA o el FBI o quien sea decir, necesitamos, Amazon, dame todos los datos o todas las bases de datos que tienen el data center de Estados Unidos del Este. Y Amazon lo va a tener que hacer porque es una legislación del país donde están instalados los data centers. José dice, creo que Brasil no te deja sacar datos del historial médico de las personas del país. Bueno, ahí está un muy buen ejemplo. Un sistema para una clínica, por ejemplo, en Brasil, entonces, según lo que dice José, no podría guardar esos datos fuera de Brasil. Entonces no podría utilizar un data center que
o un proveedor de cloud computing que solo tenga data centers en otros países. Perdón, ¿eh? Bueno, ese es el último slide que tenía para presentarles hoy. Los servidores de Telegram en las Islas Caimán. No sé. ¿Esa es posta? Puede ser, ¿eh? No lo sé ya. Pero si sabes, contame. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Hemos hablado de algunos beneficios y riesgos para cerrar esta parte introductoria. Lo que hablamos de estas dos clases fue solo introducción a Cloud Computing. Me llevó no sé si el doble, pero fueron 2 clases cortas, de 1 hora y pico, ¿no? Esta vez no llegamos ni a 1 hora y 10 minutos. Se salvaron. Sí. Así que bueno, terminamos la introducción. Ya la clase que viene vamos a ver algo más técnico, más de arquitectura propiamente dicha sobre Cloud Computing. Así que bueno. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar? A cenar. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Me encanta. Gracias por las frases. Bueno, que tengan buenas noches, buen fin de semana y hasta la semana que viene. Nos vemos, Guille. Nos vemos, buen fin de. Chao, gracias. Un fin de semana, hasta luego. Chao.